Bien, estamos ya en el espacio de entrevistas de amigos televidentes. Este fin de semana se desarrollaron dos eventos dentro del Movimiento País. Mientras uno recordaban el 30S, lo que fue la sonada policial pues suscitada hace ya algún tiempo, el presidente Lenín Moreno, en cambio, en Montecristi realizaba un acto para conmemorar pues precisamente el tema referente a la Constitución que fue aprobado precisamente por este proceso político. Álvaro Varela, analista político, nos acompaña esta mañana para analizar un poco de estas visiones complejas que se han generado. Inclusive ya hay voces que señalan, por ejemplo, el del presidente de la Asamblea, el señor Serrano, a que renuncie el vicepresidente de la República, el vicepresidente respondiendo que ahí está evidenciando los intereses políticos de otros, unos homenajean una cosa, otros otra situación. ¿Qué está pasando realmente y cómo deja el país esta situación interna de un movimiento político? Bueno, lo que sucede actualmente, Fabricio, encantado, muchísimas gracias. La invitación a los televidentes, buenos días. Lo que sucede en el país es lo que hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, Fabricio, en este espacio y en otros espacios de comunicación. La debilidad institucional a la que el correísmo ha conducido durante estos últimos 10 años se refleja en este momento crítico de la política, de la economía, de la sociedad, de las relaciones sociales. ¿Y cómo tú puedes entender o cómo se puede comprender la debilidad institucional? A través de esta fragmentación interna que tienen los intereses dentro de Alianza País. Lo que el Ecuador asiste ahora mismo es a un encuentro o a una sobredimensión en la comprensión de los intereses políticos y a partir de ello a medio como a reajustarse los intereses en función de quién está al mando de la dirigencia política o al mando del Estado, en este caso el presidente Moreno. Por tanto, esta debilidad institucional, este problema que ahora tiene la democracia, resultado de los 10 años de gestión del expresidente Correa con esta lógica de acaparar todo el sistema, todo el aparato institucional, genera estos resultados. Y lo que sucede ahora es efectivamente dos cosas, lo que los medios de comunicación y las investigaciones periodísticas serias lo han señalado durante estos últimos 10 años. Por un lado, la construcción de un entramado institucional, de una maraña institucional, como suelo llamar, para hacer dos cosas. Una, para controlarlo todo y otra, para garantizar la impunidad. Una, para que todo el mundo en la función pública haga lo que le venga en gana, lo que bien tenga gusto, y la otra, para legitimar o para dejar en la impunidad todos estos actos de corrupción. En ese escenario, considerando también, Fabricio, tres cosas fundamentales que yo pienso que en este contexto tiene que analizarse previo a esta idea de convocatoria de la consulta popular que probablemente, que con seguridad en la tarde el presidente o en la noche el presidente la realizará. Por un lado, entender que la oposición, si es que existe, oposición en el país, sino los opositores que están al otro lado de no estar en el Estado. Porque ahora se ve que es país, oposición de país, porque no hay otro nivel de oposición. Por supuesto. Con esa firmeza y por esa supuesto. fuerza. Ese tema lo discutiremos a poco dentro de minutos, pero lo que yo quiero referir es que los opositores, es decir, la gente que está en los otros movimientos políticos que no están dentro de Alianza País, estos opositores no han logrado presentarle al país una alternativa, una propuesta, una visión clara, estructurada, institucionalizada de las respuestas que necesitan los problemas del país. Sorprendidos por la actitud del presidente Lenín Moreno, ¿no se imaginaban que el presidente Lenín Moreno iba a asumir todo lo que venía asumiendo durante estos meses? La planificación de la política y la construcción de escenarios en política es fundamental y eso no ha entendido todavía la oposición o los opositores. Es que para hablar de oposición creo que es un poco ilusorio en el Ecuador. Los opositores no han comprendido y no han logrado construir una propuesta que le permita al país garantizar una respuesta o que le garantice una respuesta a los problemas. Lo segundo que a mí me parece clave entender es que a poco los actores sociales, los actores ciudadanos, los actores políticos están pensando que la hipotética consulta popular, con las preguntas que todavía no sabemos que se las va a poner, va a ser como para fácil descorreizar el Ecuador. Yo pienso que es una ingenuidad de los actores políticos que en este momento estén pensando que a poco esta consulta popular va a facilitarle al país descorreizarlo. Hay que entender que durante los últimos 10 años el correísmo construyó todo de tal forma que ahora las cosas que suceden alrededor de la justicia, alrededor del ejercicio de la política, alrededor de la satanización que hizo Correa sobre el funcionamiento de las organizaciones políticas y la militancia, tiene sus resultados y sus consecuencias como ahora lo estamos viendo. Y lo último, que a mí me parece lo más crítico y lo más grave, es que vamos a suponer que el día de mañana la consulta popular gana con la idea y las intenciones que tienen los actores políticos ahora mismo de que va a haber un triunfo en torno a esto de la reelección indefinida, de la renovación o del cese en funciones de las autoridades electas por el Consejo de Participación Ciudadana y a poco que todas estas instituciones o todos estos representantes de estas instituciones fenezcan en funciones. Vamos a suponer que es así. ¿Qué actor político, qué actores políticos, qué organizaciones políticas están o qué organizaciones ciudadanas están en la capacidad de decirle al país
Este es el camino después de la consulta popular. Por tanto, hay que entender que todo lo que ha hecho el correísmo ha sido precisamente para facilitar alrededor de su funcionamiento, alrededor de la operatividad política de sus actores, esto que ahora vivimos, esta impunidad, esta especie de expresar ciertos discursos, ciertas observaciones, ciertas críticas en torno a la corrupción, a la eficiencia del Estado, pero no pasa nada más. Es decir, una Y el consulta ejemplo popular de no esto, es suficiente. por supuesto, y el ejemplo de esto es lo que pasa ahora mismo con el vicepresidente Glass. Todas las instituciones, el fiscal general ahora no sabemos qué va a hacer, si va a pedir unos 30 días más como para recibir más pruebas en el proceso, no sabemos si es que el fiscal va a revisar la causa o va a acusar para que los órganos o los jueces empiecen una etapa de juzgamiento para el presidente. No sabemos lo que va a hacer, precisamente por este entramado institucional que el correísmo lo creó en función de los intereses de los actores que están. Ese es el problema. Ahora, lo que le resta al país y lo que le queda a la ciudadanía es efectivamente iniciar y aprovechar de esta mediana oportunidad que es la consulta popular, para que en esta consulta popular no nos pongan o no nos impongan determinadas preguntas con favoritismos para garantizar precisamente esta vía de impunidad, esta vía de crítica, esta vía de impunidad, esta vía de garantizar que los actores políticos en el Estado hagan lo que bien tengan en gana, ¿no? Las preguntas de alguna manera podrían, o por un lado, hipotecar este apoyo masivo que tiene el presidente Moreno, los ecuatorianos, o por la otra, consolidar este apoyo. ¿De qué depende? Depende de cuánto los actores políticos entiendan qué es lo que tienen que, o qué es lo que tiene que discutirse en esta consulta popular. Si es que vamos a permitir que la consulta popular sirva para que las nuevas autoridades, si es que esa es la pregunta que va en la consulta popular, las nuevas autoridades sean morenistas o sean aliadas al nuevo gobierno, probablemente la ciudadanía va a pensar que es un espacio crítico en el que hay que sancionarlo. Pero si vamos a pensar que al otro lado el gobierno debe hacer una concesión a todos los grupos, o a las más de 450 exactamente propuestas que ha recibido el presidente, y una especie de concesión y una especie de agrupar una serie de preguntas alrededor de la consulta, seguramente los resultados que esperamos no van a ser los que ahora mismo la ciudadanía percibe como necesarios. Por tanto, aquí la ciudadanía y el presidente tiene la responsabilidad, más que la ciudadanía, de poderle plantear claramente lo que ahora mismo el país necesita, en función de reestructurar, de descorreizar, de desinstitucionalizar toda esta maraña institucional construida por el correísmo. Leía en un artículo este fin de semana que uno de los riesgos con la consulta popular es que se consolide el morenismo, es decir, se cambie del correísmo al morenismo, lo cual sería dañino para el país. Hay esa posibilidad, existe esa posibilidad en caso de que las preguntas de la consulta no estén direccionadas a lo que el pueblo y se requiere en este momento. Fabricio, es lógico que la ciudadanía perciba, o los actores políticos perciban esta idea, porque el modelo del socialismo del siglo XXI, el modelo correísta, este modelo político, así ha facilitado o así lo ha construido durante los últimos 10 años. Si el correísmo y este modelo inaugurado en Montecristi facilita el control en el presidente de la República de todas las funciones del Estado, probablemente si es que en la consulta popular no se entiende las demandas que ahora mismo la ciudadanía las presenta, probablemente el resultado sea unas preguntas a la medida de los 10 años del gobierno, de los 10 años del gobierno anterior y de los próximos años que el presidente va a estar en funciones. Tanto es así que si el presidente tuviese la claridad y asumiera la responsabilidad histórica con el país, hace tiempo se hubiese pronunciado sobre el tema corrupción. ¿O es que el presidente de la República, en sus recorridos que ha hecho a la refinería de Esmeraldas, o aquí a la ciudad del conocimiento, que de conocimiento todavía no ha producido nada, o es que el presidente después de eso ha dicho o ha asumido una postura clara con respecto a los responsables de toda esta manipulación propagandística que ha sido alrededor de las obras que el gobierno anterior las ha ejecutado? Aunque, por ejemplo, en Montecristi se señalaba que él no se había imaginado cuando durante 2 horas el presidente Correa le pedía que sea candidato y decía que es necesario responder al proyecto político y defender a los compañeros. Fabricio, él decía, no me imaginaba que tenía que defender a estos compañeros de estas cosas. Fabricio, usted, los televidentes, ¿nos creemos o nos creen tan ingenuos? 10 años que el presidente Moreno, 6 años fue parte del gobierno, del expresidente Correa. Y en esos 6 años y en los 10 años, los medios de comunicación responsables y serios con el país asumieron un compromiso de entregar la información a la ciudadanía. Y las denuncias sobre los casos de corrupción no son de ayer, pues, no son de hace 3 meses, son de hace 5, de hace 7 años, desde el año 2009, desde el año 2010.
que se vienen denunciando. Y que ahora el presidente diga que a poco no ha sabido, yo pienso que es un poco como a los ciudadanos hacernos ver de ingenuos. Querernos engañar y querernos plantear una lógica de que yo estoy a costa y de seguir manteniendo esta lógica de yo no he sabido. Y a poco ahora mismo en el país ninguno de los actores responsables políticos como el propio expresidente de la República lo sostuvo antes de irse a Bélgica, que son responsables políticos de la corrupción, lo dijo. Hay que tomarle la palabra. Pero resulta que cuando las evidencias de corrupción, cuando las pruebas en torno a todos los actos de corrupción aparecen y son de dominio público, dicen, no, yo no he sabido. Yo no soy astrólogo. Yo no los conozco. Así ha dicho y así lo han sostenido el expresidente de la República, lo sostiene el vicepresidente de la República. Entonces, ¿quiénes han sido presidentes? ¿Quién ha sido vicepresidente en los últimos 10 años del país? Más allá de estar a favor o en contra de la visión política, de la idea del socialismo del siglo XXI, creo que como ciudadanos, creo que como actores políticos, los políticos, tienen que entender que esto no se trata de venir y sentarse aquí y referir cualquier cosa en función de los intereses particulares. Allí tenemos algo que Alianza País y algo que los políticos en este país todavía le deben al Ecuador. Muy bien, agradecemos a Álvaro Varela, amigos televidentes, analizando un poco la situación política y la expectativa que se genera, por ejemplo, hoy en la noche para conocer realmente cuáles son las preguntas que se van a establecer dentro de la consulta convocada por el presidente Lenín Moreno. Vamos a la primera pausa de esta jornada aquí en Café Noticias. No se vaya, tenemos más entrevistas.